en la consulta presidencial en el Senado y en todas las cámaras de Colombia, marca pacto. Vota pacto. Hola, nos encontramos aquí en la plaza del Banco Magdalena, donde acaba de finalizar el discurso del candidato presidencial Gustavo Petro, quien hoy visitó aquí el viejo puerto que reúne a los municipios del sur del Magdalena, sur de Bolívar, sur del Cesar y alrededores. Este es el discurso que el candidato dio aquí en la plaza del Banco Magdalena, donde tocó temas de agricultura, de ruralidad, de vías de acceso, de salud, de educación, de los casos de corrupción con el Ñeñe Hernández y de los casos de corrupción que está denunciando Aida Merlano acerca de Alejandro Char y Gerlain. Este es el discurso, escuchen ustedes, aquí en la plaza del Banco Magdalena. Así podríamos hablar de lo que pasó entonces desde el 2018 hasta la fecha, con un presidente como el señor Duque. Tuvo razón la mayoría electoral de la provincia del Magdalena que dicen que votó por Duque o no. Es la hora de evaluar si esos votos por ese candidato y ahora presidente benefició al país o no. Si valía la pena. Si valía la pena hacer que él fuese presidente o no. Pues lo que hoy hay, según los datos que el mismo DANE ofrece, que ni más ni menos la FAO le entrega al mundo, es que hoy por hoy, yo voy a pedirles un favor, por favor, porque es que si no, no puedo hacer el discurso si me hablan aquí. Compañero, por favor. La FAO dice que Colombia está al borde de una hambruna. La FAO es una organización similar y depende de las Naciones Unidas. Es lo que se llama una organización multilateral. Lo conforman gobiernos de todo el mundo. Y lo que está diciendo la FAO es que estamos al borde de una hambruna, que hay ciudades del hambre en Colombia. En Barranquilla, por ejemplo, ayer que estuve allí en una universidad privada en el norte, alguien comentaba, es que en los barrios populares de esa ciudad hay familias que tienen que cazar una iguana, ya no para comerse los huevos, sino para comerse la iguana misma, porque no hay con qué hacer un mercado, porque no hay comida, porque empezó una especie de desespero que, entre otras, hace crecer la inseguridad, hace crecer el robo, un proceso de autodestrucción. Dice la prensa que por culpa del virus, pero en la mayoría de los países del mundo no creció el hambre, no creció la pobreza, a pesar de que había el mismo virus. ¿Cuál es la diferencia? Si uno mira ese mapa que nos presenta esta entidad con sede en Roma, allá cerca del Vaticano, donde conversamos con el Papa. Conversamos con el Papa sobre cómo se podría hacer la paz, sobre cómo se podría volver concreción la posibilidad de que nunca más haya guerra en Colombia, de que no haya más violencia, de que las diferencias se puedan tramitar por vías pacíficas. Bueno, allí cerca de donde conversé con el Papa está la FAO, la entidad de la alimentación del mundo, y nos presentó un mapa, 20 países en la hambruna, 20 de toda la humanidad, la mayoría situados al sur del desierto del Sahara, algunos en medio de una guerra como Yemen, como Siria, y solo en América del Sur uno, Colombia. Colombia, un país con tanta agua como aquí vemos. Colombia,
un país con tanto verdor como el que aquí vemos, una exuberancia de la naturaleza como todas y todos aquí sabemos, una explosión de la vida que no se puede asemejar a los desérticos países del Sahara que no tienen el agua, o a los que están en guerra sin agua como Siria o Yemen. ¿Cómo es posible, habría que preguntarse, que un país con esta exuberancia de la vida esté a punto de entrar en una hambruna y sus principales ciudades ya sean ciudades del hambre hoy? La culpa no es del virus, la culpa es del gobierno. El gobierno de Colombia fue peor que el virus, lo multiplicó, le agudizó su poder mortal, condenó a 600.000 pequeñísimas empresas de 1.800.000 que existen legalmente en Colombia a la quiebra. Literalmente las expropió, dejaron de existir. 600.000 empresas que de a 5 trabajadores, la mayoría mujeres jóvenes, madres, cabeza de familia con sus hijos solos, unos 3 millones de esas trabajadoras terminaron en la calle sin con qué llevarle un alimento al hijo en medio de la pandemia. Y fue por eso que creció el hambre en Colombia, y fue por eso que creció el desempleo, y fue por eso que se afectó fundamentalmente a la mujer joven, a la juventud y a la niñez. ¡Viva Petro! Y habría que preguntarse, ¿y por qué se quebraron entonces? Es que no tenía dinero el gobierno. El Banco de la República había emitido 37 billones de pesos. 37 millones de pesos. Dizque para salvar a la sociedad colombiana del COVID. La pregunta es, ¿a dónde fue a parar esa plata? Porque no fue a parar a la familia que tenía el hambre, no fue a parar a ayudar al pequeño microempresario o la pequeña empresaria para que no cerrara y no echara a los trabajadores a la calle. Fue a parar a los 5 más grandes banqueros, fue a parar a los grandes terratenientes que intentan seguir manejando la política en estos municipios sin producir siquiera una mata de yuca en sus grandes latifundios. Fue a parar a los 5 grandes contratistas que se quedan con las obras públicas, entre otras llenando de peajes el territorio nacional para su propio servicio, sin arreglar siquiera las carreteras. Fue a parar a las mismas grandes empresas, fue a parar a la gente del poder, a los politiqueros que han construido un régimen de corrupción en Colombia. Por eso la mayoría del pueblo entró en hambre. Por eso la juventud entró al desempleo. Por eso la mujer joven, mamá sola, porque la han abandonado en la irresponsabilidad masculina de una deseducación sexual que condena a sus propios hijos, terminó como en un sifón en los ciclos destructivos de la pobreza. Por eso hoy estamos al borde de una hambruna, en medio del agua, en medio de las tierras fértiles. Un régimen de corrupción que solo ve para sí mismo, que depreda al ser humano y a la naturaleza, que destruye la nación, que la carcome, porque solo está pensando en su propio ombligo, en su propio bolsillo, en la forma de concentrar la riqueza nacional en sus propios patrimonios privados. Esa es la Colombia de hoy. Y podemos decidir, podemos tomar una decisión ahora que se colocan las urnas a disposición del pueblo. ¡Salve usted, Colombia!
unos meses apenas, nuestros hijos colectivos, nuestras hijas colectivas, los hijos de la nación colombiana salieron a las calles en todas las ciudades de Colombia a plantarle cara al gobierno, a exigirle simplemente un momento de dignidad, un momento de diálogo, un espacio en donde la juventud colombiana pudiera volver realidad sus sueños simples o profundos de educarse o de tener con qué comer. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta no fue más que la que siempre le dan los gobiernos a su pueblo cuando su pueblo demanda sus derechos. Sus derechos genuinos, sus derechos fundamentales como seres humanos. Los derechos que cualquier ser humano en cualquier parte del planeta defiende, como poder comer, como poder estudiar, como poder tener una salud digna que no sea un negocio, como poder vivir simplemente. La respuesta de este gobierno fue matar. ¡Vota Petro! ¡Vota Petro! ¿Y en la consulta por quién votamos? No es que sea muy diferente a las respuestas que han dado otros gobiernos atrás. Aquí sumaron 100 muertos más, juventudes, la mayoría de color negro en su piel, la mayoría de color oscuro en su tez, algunos indígenas, algunas mujeres que fueron violadas siendo jovencitas e incluso menores de edad y se suicidaron por el hecho de tener un gobierno que se atreve a mandar a sus funcionarios a violar las niñas, por el hecho de miles de personas jóvenes que hoy están siendo perseguidas como si fueran el peor de los terroristas, cuando el mismísimo presidente de la República se ha abrazado con lo peor de los narcotraficantes. ¿Con qué derecho moral, le pregunto yo a Duque, se atreve a dispararle a nuestra juventud decente cuando él se acostaba prácticamente en los sillones con el narcotraficante Ñeñe Hernández, que vino aquí al banco a comprar votos, a comprar pobres, a comprar mototaxistas, a ver si acallan a Petro sin saber ni siquiera el mototaxista qué es lo que está proponiendo Petro? A sacarle la vasenilla de los orines al narcotráfico de Colombia, que se ha quedado con el poder en este país. Pero sí podían dispararle entonces de frente a los ojos a esa juventud. Tomamos nota. Esa juventud le dijo a sus padres, a sus madres, le dijo al pueblo de Colombia: oiga, ya no podemos comportarnos como un rebaño. Los rebaños solo van al matadero. Es la obra y es la hora de tener una conciencia pública, de tener una conciencia sobre lo que nos rodea. Llámese agua, llámese tierra, llámense vientos, llámese el sol y el cielo azul, llámese el prójimo o la prójima, llámese el compañero o la compañera de trabajo, llámese la familia que hoy tiene hambre y que vive al lado, llámese la propia familia que hoy tiene hambre. Eso dijo nuestra juventud. Es la hora de la conciencia y de cambiar a Colombia. Y yo estoy aquí simplemente y complejamente también para intentar, con la ayuda de todas y todos ustedes, cambiar a Colombia. Y tenemos la posibilidad ante unas urnas. Ya no es tanto como salir a la calle y ver si las fuerzas del Estado armadas nos respetan o nos irrespetan. Ahora simplemente se trata de ir tranquilos, en familia, individualmente o colectivamente, alegres,
bajo las tamboras de la cumbia, la música del maestro Barrio, la cumbia o el porro de mi tierra, bajo las músicas del pueblo que tantos años tienen, que tanta historia han recogido en sus palabras y que de alguna manera nos van diciendo del amor, o nos van diciendo de la resistencia, o nos van diciendo del trabajo del hombre humilde y de la mujer humilde. Bajo esas músicas hay que ir a las urnas y hay que tomar una decisión simple: o mantenemos el país como está, o mantenemos el camino de la destrucción nacional, o mantenemos el camino del hambre y de la masacre y del genocidio y de la violencia perpetua, o cambiamos. Eso es todo lo que hay que decidir. Yo les propongo cambiar a Colombia. ¡Lo vamos a hacer! ¡Vota Petro! Por eso hemos invitado aquí para cambiar a Colombia la gente que se equivocó y votó por Duque. Incluso invitaría a aquellos que querían detener la caravana desde las motos ordenadas allí por una capitana electoral de los compradores de voto. Vengan aquí, escuchen, dialoguemos, pactemos. Yo les diría aquí al pueblo liberal que está aquí presente, ese liberalismo popular que tantas veces cruzó por aquí, incluso luchando desde los barcos, desde sus formas. Tanta gente liberal que aquí se planteó unas tareas que eran fundamentales para Colombia, como liberar a los esclavos, por ejemplo, como hacer una reforma agraria como lo plantearon ellos, como hacer que el pueblo en realidad fuera soberano, como dice el himno nacional. Los que iban detrás de las banderas de Rafael Uribe Uribe, que por aquí pasó hacia Monpós, o los que iban detrás del presidente López Pulmarejo, al cual le decían el compañero presidente, porque planteó una alianza entre los empresarios y los obreros para iniciar una industrialización de Colombia y hacer de Colombia un país grande en democracia. O las banderas de Jorge Gaitán, el liberal que le supo decir al pueblo: no se deje dividir. Cada vez que se deja dividir, los que ganan no son los del pueblo, los que ganan son los mafiosos del régimen corrupto. Él hablaba de una restauración moral de la República y usó esa palabra, la moral. Y yo a veces me pregunto si no es precisamente la ética lo que se ha destruido completamente, si es que no es necesario revivir la consigna de Gaitán de que Colombia hoy necesita urgentemente la restauración moral de la República. ¿O qué decir de las grabaciones que salieron ayer públicas entre la señora Aida Merlano del Partido Conservador y amante, quizás real, del militante de Cambio Radical Alejandro Chá, o del militante del Partido Conservador Julio Guerlain, que compartían a la señora? Allí sale una grabación terrible que nos muestra no el deterioro sexual, porque al final cada ser humano debe ser libre de amar a quien quiera y amarla bien o amarlo, sino del deterioro moral, que significa entregarle a esa señora 18.000 millones de dólares para que saliera por estos pueblos a comprar al mototaxista
para que votara por ella. Y se hizo senadora e hizo leyes. Y si se lee la grabación, se oye, pues uno podría preguntarse, y es que la querían tanto el señor Char y la quería tanto el señor Gerlain como para regalarle 18,000 millones de pesos. No es un asunto de amor. Así quisiera presentarlo, RCN. Es un asunto de corrupción criminal, porque ponían a la senadora a que a través de Duque se consiguieran los contratos suficientes para el señor Gerlain y para los señores Char, de tal manera que no solo obtuviesen utilidades, sino que también se recuperase el regalo de los 18,000 millones, sino que además se duplicase o se triplicase el regalo y se lo echaran a su bolsillo, solo que ese dinero es el dinero del pueblo. Es el dinero del colegio, del internet para la niñez campesina, es el colegio del hospital, es el dinero de los alcantarillados del agua potable, señores. Del agua potable, ¿saben cuántos miles de niños y niñas se mueren en Colombia porque no tienen siquiera un vaso de agua potable de verdad? Las carreteras. Y entonces, ¿qué se está haciendo al sostener y al perpetuar el régimen de corrupción en Colombia? ¿Qué está haciendo, señor mototaxista que quería golpearme si me hubiera visto, por permitir que le estén robando el agua potable a su propio hijo y lo estén literalmente asesinando de desnutrición? ¿Cómo se le ocurre defender a esos asesinos? ¿Cómo se le ocurre defender a los asesinos del pueblo? Piense, reflexione, es inteligente, tenga conciencia pública. Sostener ese régimen de corrupción es un suicidio. Yo los invito entonces en esas urnas este 13 de marzo. Después vendrá otra vez en mayo. Y espero que no más, porque en mayo creo que podemos ganar la presidencia de Colombia. Este marzo pida, porque hay que pedirlo, ojo, la consulta del pacto histórico, y márqueme la cara ahí, márqueme la cara. Y en el tarjetón de Senado y Cámara, marque pacto histórico, o marque aquí quienes decidan apoyar la campaña del cambio de Colombia. No al que decida perpetuar el régimen de corrupción. Pero tenemos, y lo sabemos, además que votar, cuidar el voto. No nos lo van a robar más. Desde aquí, desde estos pueblos del río Magdalena que han hecho la historia de Colombia, le notificamos a la registraduría que el día de elecciones habrá 120,000 guardianes y guardianas del voto, uno por cada mesa. Y habrá millones
de colombianas y colombianos en los parques, las plazas públicas, listos a exigir la transparencia electoral. En Colombia no vuelven a robar ni un voto, porque habrá un pueblo vigilante, un pueblo en vigilia, un pueblo atento a defender la democracia. Así que a esos funcionarios acostumbrados, como los jurados de la mesa, escogidos por el alcalde de su cuota de contratistas, y a los que les dicen, oiga, como son todos los jurados de la misma mesa, meten los tarjetones de tal o corrupto y que le ganen a Petro, les notifico que estarán los pueblos de todo Colombia en vigilia, listos a defender la transparencia electoral de Colombia. De manera pacífica, de manera alegre. No estamos convocando a ninguna violencia, porque la violencia es lo que vamos a acabar a Colombia. La violencia es lo que vamos a dejar en el pasado. Pero tampoco bobos o ingenuos como para permitir que el triunfo del poder popular sea birlado por el régimen de la corrupción. ¿Y qué es lo que queremos cambiar?, dirán ustedes. ¿Y para dónde irá ese cambio? ¿Hacia dónde llevaremos el país como las aguas llevan los maderos? ¿Hacia dónde las aguas del cambio? Y yo les podría decir que lo que tenemos que cambiar en muchos terrenos tiene que ver fundamentalmente con entregarle a la sociedad las condiciones para que se pueda enriquecer. Una familia puede ser menos pobre si tiene salud real, si los médicos, las médicas van a su casa. Una familia puede ser menos pobre si hay un preescolar donde sus niños de primera infancia puedan ser cuidados, alimentados profesionalmente. Una familia puede ser más rica si sus jóvenes pueden ir a estudiar a una universidad pública de manera gratuita, lo que se les dé la gana. Una familia será un poco más rica o mucho más rica si ese conocimiento de las juventudes en diversas materias se puede aplicar a la producción, si se puede aplicar al agua o al sol para generar energía. ¿Cuánto cuesta la energía en el banco? ¿Cuál es la empresa de energía? Todos tenemos derecho a es un robo. Le dicen que es la de Alberto Ríos, el socio de Char. Miren ustedes, seguro que la platica de Char era la que entregaron a los mototaxistas. Que no es la platica de Char, es la platica del pueblo. Los tanquearon, les tanquearon las motos, les tanquearon las motos. Hace negocios con la plata del pueblo. Pero miren ustedes lo que han hecho. Regalan la empresa de energía que antes se llamaba Electricaribe. No mejora, sigue siendo privada. La compran con la cédula y siguen cobrando tarifas altísimas. Sí, señor. Cuando nosotros tenemos el sol. Hoy la tecnología, y de aquí los conocimientos que se necesitan en la sociedad colombiana. Hoy la tecnología permite cambiar esa teja de zinc calurosa por paneles solares. Y entonces debajo de ese techo se genera energía eléctrica. ¡Sí, señor! Podrían tenerlo los colegios, el palacio municipal. En los campos podrían haber granjas
granjas solares de propiedad del municipio o de propiedad incluso de asociaciones de mineros del carbón como produce en Boyacá, o de indígenas guayú donde más sol cae en La Guajira. Y esa energía al ofrecerse en mayor cantidad, ¿cuánto vale? ¿Vale lo que cuestan los paneles que el Estado puede ayudar a poner, a subsidiar, a dar sistemas de crédito? La energía se vuelve cero en costos, porque el sol no es gratuito. A ver si bajamos el... ¡Ey, que baja ese papel! Un momentico, ya hiciste los... Ya, bájalo, Solo el conocimiento aplicado, porque si usted tiene una energía más barata, se puede mover la moto, señor mototaxista, de manera más barata, porque se enchufa, no usa gasolina, o el tractor, o la producción. No es solamente el saber, y aquí solo puse un ejemplo, porque tendríamos que hablar de la veterinaria y también de la agronomía y también de la ingeniería genética y también de la medicina, etcétera, la ingeniería que hagan navegable este río de nuevo como en el pasado y le dé vida de nuevo a estos municipios para que cese la horrible noche, comiencen unas posibilidades de prosperidad. Las condiciones del enriquecimiento generalizado de una sociedad, es decir, de elevar el nivel de vida, es decir, de progresar, dependen de trabajar. La riqueza no está en el dinero, la riqueza está en el trabajo. Sí, señor. Y las condiciones para poder trabajar son tres: tener espacio para trabajar. Si es el vendedor ambulante, que le dejen en una esquina. Si es el campesino o la campesina, que pueda tener tierra fértil. No que lo envíen a los páramos o a los desiertos o a las selvas, donde lo único que se puede producir con alguna rentabilidad es la hoja de coca. Claro que nuestro campesinado podría producir los 6 millones de toneladas de maíz que hoy importamos. Y que porque el precio del peso o del dólar se creció, entonces es un maíz carísimo que se le entrega al pollo y al cerdo y al ser humano. Y por eso se disparan los precios de la carne y se disparan los precios del huevo y se disparan los precios de la comida. Y el 10% de ascenso del salario mínimo se lo llevó este pedazo del año, ya no hay más. Las condiciones para poder producir son espacio, que significa tierra fértil, y conectividad, fibra óptica, banda ancha, internet, espacio en la ciudad. Las condiciones para poder producir se llaman saber, educación. Y por eso me propongo algo de lo que ya tenemos experiencia personal, siendo alcalde de la capital de este país: poder poner un preescolar de 3 años con comida caliente en los colegios de este país. Poder, como en el colegio famoso de Monpós, venido a menos, donde se crió una generación de jóvenes revolucionarios de la depresión momposina, que fueron al lado de Bolívar a luchar por la libertad, y por aquí pasaron, que seguro que aquí salieron también a luchar por la libertad en ese entonces. Colegios, universidades, colegios donde no solo se estudiaba lo que hoy conocemos como educación o bachillerato, educación media, sino también cursos universitarios, créditos de universidad, porque el Colegio Público de Colombia, aprovechando su infraestructura allí donde es buena, no puede otorgar el inicio de los primeros semestres de una universidad. Pero fundamentalmente, y este invento no es mío, ojo, así estudian todos los europeos. Los europeos estudian 2 años en su colegio, universidad, y 3 años fuera en la universidad. Y así logran
que toda su juventud pueda acceder al sistema de educación superior. Pero nosotros también tendríamos que llenar estos municipios de sedes de la universidad pública para que de manera gratuita permitieran el acceso de la juventud caribeña, de la juventud del Magdalena, de la juventud del Río. Educación, más educación, educación pública, más y más presupuesto para la educación de nuestros hijos. Esa es una de las condiciones para que una familia pueda ser. Quédate ahí. Y hay una tercera, el crédito, el con qué trabajar, el plante, como llaman por ahí, el capitalito, como decía mi mamá. Si no hay un plante, ¿cómo se inicia un negocio? Algo, una producción en una parcela, una producción en un garaje de una casa de tipo industrial. Y aquí, ¿quién da crédito? Aquí en el banco, ¿quién da el crédito? ¡Cabo Diario! ¡Al 40%! El gota a gota. ¡Al 40%! El gota a gota. ¡Al 40%! No lo veo por acá. Miles de manos votando. Son los millones buenos de para ojos darle duro a la corrupción. Señor, no nos están pagando por estar Tenemos aquí. que entregar entonces crédito a través de una banca pública. El Banco Agrario tiene que volver a ser el banco más importante de Colombia. Darle crédito aquí a las personas que están aquí presentes. Al pequeño productor. No solamente el blanco que vive en el Déjalo ahí, Chicó, en déjalo ahí. Bogotá, y que se puede conseguir 10.000 y 20.000, ya lo vimos en la grabación. No es que Finanzas le presta 6.000 millones a la amiga del dueño para comprar votos, 6.000. ¿Y por qué no se le puede prestar entonces a través de la banca pública al campesino para producir maíz o yuca? O para que pueda construir con otros y otras campesinas, porque me propongo que sea la mujer la titular de la propiedad de la tierra, para que sea la gran cuidadora de la soberanía alimentaria. ¿Por qué no puede ser copropietario de la agroindustria? Porque un arrocero produce el arroz y otro por fuera que no produce el arroz es el dueño del molino. O porque un lechero o lechera produce la leche de sus vacas y tiene que venderlo en unas cantinas. Señor dueño de la pasteurizadora se lo compra a precios de huevo, diríamos, de leche. ¿Y por qué no puede ser dueño de la pasteurizadora? Si entonces las ganancias de ese proceso también irían al productor directo. Eso no se llama socialismo, ojo. Eso no lo propuso el Kremlin, que ya no es socialista. Eso no lo propuso Caracas. Eso es lo que se hace en el capitalismo en Estados Unidos y en el Canadá y en la Nueva Zelanda. ¿Por qué no lo podemos hacer en Colombia? ¿Por qué no podemos garantizar que algún día un campesino orgulloso pueda decir: oiga, con el producto de mi trabajo y de mi esposa, que trabajó también estas tierras, yo puedo lograr que mis hijos y mis hijas se vuelvan médicos, médicas, científicos, o generales del ejército? ¿Por qué no? O generales de la policía. ¿Cómo es eso que entonces el ejército y la policía se dividen en dos? Los que van al tropel, a la calle a arriesgarse, o a la montaña, o a la trocha, que no tienen ni siquiera un club de oficiales y que si caen heridos ni les suben la pensión. Y un club de oficiales de gente que a veces ni siquiera sabe que es una montaña, que son los hijos de la clase media alta o de la clase alta de Colombia. En un gobierno democrático, el ejército y la policía se vuelven democráticos. Así es, no joda. Lo cual significa que cualquiera que quiera entrar allí por su vocación, sea el hijo
de un negro, de una negra, o sea, el hijo de un campesino o una campesina o de un habitante del barrio, se pueda volver un general si sus condiciones y sus méritos lo permiten. ¿Por qué no? ¿Quién dice que hay un muro? ¿Quién dice que la sociedad colombiana tiene que dividirse en estratos como castas de la India? ¿Somos una sociedad democrática o queremos serlo? Y por tanto somos una sociedad de iguales, hombres iguales a las mujeres, familias igualitarias, seres humanos iguales ante el municipio, seres humanos iguales ante la ley, seres humanos iguales ante la república, un pueblo soberano, un pueblo libre. Ese es el sentido del cambio. Por eso me agradezco la vinculación del liberalismo del pueblo a esta campaña. Y les agradezco aquí la presencia de ustedes ante este rayo del sol que podría ser el mayor de nuestros beneficios. Queremos que este país se convierta finalmente en una potencia mundial de la vida. Y queremos que el Banco Chimichagua, el Viejo Puerto, que Gamarra por allá, que Tamalameque, con su festival de la tambora que nunca he podido ir, lamentablemente, y que más hacia el norte, Monpós, Martín de Loba y Marangué. Barranco de Loba, Atillo de Loba. Que toda esta tierra y este pueblo del río Magdalena se junte en nuestro esfuerzo, lo vuelva una mayoría corregimiento por corregimiento, de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Ese es el cambio que queremos. No el rebaño que va al matadero y que hemos visto día tras día en los noticieros. No el rebaño que se contenta a veces y aplaude con que 6.402 de sus hijos fueron fusilados por el mismo gobierno solo para decir que estaba ganando una guerra. Hijos que no habían levantado jamás en su vida un fusil o un revólver. 6.402 hijos de todos y todas nosotros fusilados con el dinero público. Petro, en Barranco de Loba están reclutando niños. Permitir que este pueblo siga contemplando 179 masacres de gente humilde. El asesinato sistemático de 1.300 líderes sociales. Están reclutando niños en Barranco de Loba. Allí, que era la jefa de un barrio por allá. Los paramilitares están reclutando en Barranco de Loba. Admitir la muerte como un principio cotidiano. No más rebaño que admite la violencia. Se acabó, llegó el cambio. Aquí lo que queremos es un pueblo libre que no venda su voto. Ojo, que no venda su voto. Lo que sostiene el régimen de la corrupción en Colombia, lo que sostiene al asesino que gobierna, es el pobre que vende su voto, porque vota por el asesino. Cuando se elige un asesino al poder, cuando se elige un ladrón al poder, el poder multiplica su capacidad de asesinato y ya no mata a uno, o a 10, sino que produce un genocidio, mata a miles. Que si el ladrón acostumbrado a robarse por allí un peaje en una carretera, quizás se elige al poder, lo que se roba es el erario de toda la nación colombiana y deja sin perspectivas, sin posibilidades. No vendan el voto, díganselo a todos sus familiares y vecinos. Recorran los corregimientos. Ahí están los vendedores, ya los vimos hoy actuar. Los vendedores. No lo vendan porque elegirán al verdugo de sus propios hijos. Llegó la hora de cambiar. Por eso, que viva el Banco Humano.
potencia mundial de la vida. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. En la consulta presidencial en el Senado y en todas las cámaras de Colombia, marca pacto, vota